Hola, mi nombre es Michelle Robles Torres y soy la abogada senior bilingüe de Women's Law, un proyecto de NNEDB. Puede encontrar más información sobre Women's Law y la Red Nacional para Eliminar la Violencia Doméstica, conocida como NNEDB, accediendo a womenslaw.org o nnedb.org. Esta serie de videos incluye información básica sobre los temas de custodia, visitación, secuestro parental y manutención de menores. Los títulos de los 4 videos son: información básica sobre custodia y visitación, procesos judiciales relacionados a custodia y visitación, trasladar a su hijo fuera del estado, información básica sobre la manutención de menores, cuándo, cómo y por qué. En esta serie de videos vamos a estar hablando de asuntos relacionados a la custodia de menores. Es importante saber que los derechos y responsabilidades de mamá se establecen a través del nacimiento de él o la menor. Sin embargo, los derechos de papá tienen que establecerse de otra forma. Usualmente la paternidad se establece automáticamente cuando la persona está casada, pero si no lo está, puede establecerse firmando una declaración jurada cuando nace él o la bebé, en un proceso de manutención de menores, o en un proceso legal solicitando que se establezca la paternidad y que a veces puede terminar en una prueba de DNA. Esto se conoce como establecer la paternidad. Todo lo que vamos a hablar en estos videos asume que la paternidad ha sido establecida. De lo contrario, hay que hacer ese proceso legal primero. Si tiene alguna pregunta sobre ese proceso, puede escribirnos a nuestra línea informativa por email. Cuando los padres o madres no viven juntos, pueden llegar a cualquier acuerdo de custodia o visitación que entiendan que es mejor para su hijo o hija. Sin embargo, a veces no logran ponerse de acuerdo y aquí es cuando usualmente hay que ir a la corte. La custodia legal se refiere al derecho de tomar decisiones importantes respecto a un menor o una menor, como a qué escuela asiste o qué tratamiento médico debe recibir. La custodia física se refiere al derecho de tener a su hijo o a su hija viviendo con usted la mayoría del tiempo. La custodia legal exclusiva y la custodia física exclusiva se refieren a que solo uno de los padres o madres tiene estos derechos y responsabilidades. Usualmente, los jueces o juezas prefieren que tanto la custodia legal como la física sean compartidas, a menos que haya circunstancias que requieran otro tipo de acuerdo. Cuando se presenta un caso de custodia, el juez o la jueza usualmente buscará el mejor bienestar del menor. En otras palabras, el juez o la jueza decidirá qué servicios, órdenes y acuerdos de custodia serían mejor para el bienestar de la menor o la menor. Por ejemplo, el juez o jueza puede considerar cuál de los padres o madres puede darle estabilidad emocional, económica y física, cuál de los padres o madres fomentará una relación saludable con el otro padre o la otra madre cuando corresponda, dónde el menor o la menor tiene más lazos sociales y familiares, quién le dará mejores oportunidades educativas y estabilidad al menor o la menor, y cualquier historial de maltrato de menores o de violencia doméstica. El juez o la jueza podría ordenarle a un trabajador o trabajadora social nombrado por la corte que visite la casa de cada uno de los padres y madres, lo que se conoce como un estudio de hogar. Y también puede ordenar evaluaciones sociales y psicológicas. El juez o la jueza también puede ordenar pruebas de drogas para uno o ambos padres o madres si cree que está justificado. Cada estado tiene cosas específicas que un juez o jueza debe considerar al decidir el mejor bienestar del menor o la menor. Puede encontrar esta información en womenslaw.org en la sección de Información legal, seleccione su estado del menú desplegable, presione la sección de Custodia y dentro de la parte que habla sobre el proceso legal, busque una pregunta parecida a ¿cómo tomará el juez una decisión sobre la custodia? Cuando una víctima de violencia doméstica enfrenta a su agresor o agresora en un caso de custodia, se deben considerar otros asuntos. Por ejemplo, mencionar o no mencionar el maltrato durante el proceso de custodia puede ser una decisión difícil.
Aunque muchos estados tienen leyes que incluyen violencia doméstica como una de las cosas que el juez o la jueza va a considerar para decidir la custodia, hablar sobre violencia doméstica por primera vez en un caso de custodia puede ser un arma de doble filo. Un juez o una jueza puede dudar sobre la credibilidad de la víctima si la primera vez que menciona un incidente de violencia doméstica es en el caso de custodia. También los agresores y las agresoras pueden ser muy convincentes delante del juez o la jueza y otros profesionales como los trabajadores y trabajadoras sociales que hacen las entrevistas y los estudios del hogar. Por eso, es posible que el juez o la jueza no vea cómo ellos y ellas también pueden ser agresores y agresoras. Sin embargo, si logra probar que hubo violencia doméstica, esto puede influir mucho en la decisión del juez o jueza sobre quién recibirá la custodia. Hablar con un abogado o abogada puede ser de ayuda para analizar la evidencia que existe, planificar cómo probar que usted fue maltratada o maltratado y pensar cómo responder a posibles argumentos de la otra parte. Si no puede consultar a un abogado o abogada, quizás pueda obtener la ayuda de un intercesor o intercesora en una organización que trabaje con violencia doméstica. Otra cosa que debe considerar una víctima de violencia es que no es recomendable aceptar un proceso de mediación. Aunque la persona sobreviviente puede estar en el proceso de encontrar su poder y su voz, usualmente hay un desbalance en la dinámica de poder que puede hacer que el sobreviviente o la sobreviviente acepte algo que no le beneficia. Aun si el juez o la jueza insiste en la mediación, usted puede objetar porque este proceso puede poner en desventaja a una persona sobreviviente de violencia doméstica. Una tercera cosa en la que debe pensar es que muchos agresores y agresoras usan a los menores y las menores para seguir maltratando y controlando al otro padre o madre. Tristemente, los agresores y agresoras pueden usar el amor que las sobrevivientes o los sobrevivientes sienten por sus hijos o hijas en su contra. Los agresores y las agresoras pueden usar los procesos de la corte o visitación para acosar o continuar maltratando a personas sobrevivientes. Puede considerar pedirle al juez o jueza que limite la comunicación entre los padres o madres a una por escrito, ya sea por texto, correo electrónico o una libreta. Especifique cómo los menores o las menores serán entregados y recogidos, incluyendo pedir que esto lo haga una tercera persona. Limite o prohíba viajes fuera del estado si hay una posibilidad de que el agresor o la agresora sería capaz de sacarles del estado en contra de su voluntad. Y cualquier otra limitación que usted crea le mantendrá a salvo del maltrato continuo a través de sus hijos o hijas. Ahora, en cuanto a la visitación, a veces, cuando hay maltrato o uno de los padres o madres amenaza el mejor bienestar del menor o la menor, se puede pedir visitación supervisada. Usualmente, esta es una medida a corto plazo para ver si un padre o una madre puede cuidar bien al menor o la menor antes de darle visitación sin supervisión. En algunos casos extremos, es posible que el juez o jueza quite la visitación por completo si cree que el bienestar del menor o la menor está en peligro. Algunas cosas que querrá incluir en su orden de custodia o visitación son días feriados como despedida de años o el Día de las Madres, los cumpleaños incluyendo el del menor o la menor, padre o madre, días libres de la escuela y tiempo de vacaciones, logística de recogido y entrega de los menores y las menores, viajes fuera del estado o fuera del país, derecho preferencial, que significa que el padre o la madre tendrá derecho de cuidar al menor o a la menor antes de usar a otra persona para cuidarle. Eso pasa, por ejemplo, cuando uno de los padres o madres tiene a su hijo o hija en su compañía, pero tiene que ir a trabajar. Antes de llamar a otra persona para que cuide de ese o esa menor, debe llamar al otro padre o madre para darle la primera oportunidad de cuidarle. Finalmente, quiero decirle que aunque a veces es necesario y puede ser de ayuda ir a la corte para decidir la custodia y asuntos de visitación, es importante recordar el mejor bienestar de los menores y las menores.
Los procesos en la corte pueden ser adversariales y emocionalmente agotadores, tanto para los padres y las madres como para los y las menores. Si tiene que ir a la corte para determinar la custodia, por favor recuerde: evitar hablar mal del otro padre o madre, ser lo más cordial posible con el otro padre o madre cuando interactúen, especialmente delante de sus hijos e hijas, y no discutir el proceso de la corte con los y las menores, a menos que entienda que ellos y ellas son suficientemente maduros o maduras como para manejarlo. Sin embargo, en muy pocos casos es necesario entrar en detalles y en muchas ocasiones puede hacerles más daño que bien. Recuerde que usted está luchando por la custodia o visitación porque quiere lo mejor para sus hijos o hijas. Casi siempre, lo mejor para los y las menores es mantenerlos fuera de todos los procesos de la corte y los asuntos que surgen como resultado de ese proceso. Esto concluye nuestro primer video de esta serie sobre información básica de custodia y visitación. Por favor, recuerde que esto no es un consejo legal y tampoco sustituye uno. Queremos saber de usted. Siéntase en la libertad de enviarnos sus sugerencias o preguntas a través de nuestra línea informativa. Gracias por vernos. Hasta la próxima.